Buenos días. Hoy vamos a iniciar con el movimiento en el plano. El primer tema que vamos a ver es el de velocidad relativa. Entonces dice, la velocidad relativa entre dos cuerpos es el valor de la velocidad de uno de ellos medida por un observador situado en el otro. Sean A y B dos cuerpos cuyas velocidades medidas por un observador son v sub A y v sub B, respectivamente. La velocidad relativa de B con respecto a se denota por v sub BA y está dada por v sub BA igual a v sub B menos v sub A. Al contrario, la velocidad relativa de A con respecto a B va a ser v sub A menos v sub B. Ya miren los subíndices. El primero es el cuerpo y el segundo es el marco de referencia. Velocidad relativa de A con respecto a B. Con respecto a quién se está midiendo la velocidad. V sub AB y V sub BA son iguales en magnitud, pero de sentido contrario. O sea, las velocidades, el módulo de las velocidades es el mismo, el tamaño, pero una va para un lado y la otra va para el otro. Supongamos que tenemos dos trenes o dos vehículos que van a 80 kilómetros por hora. Ese también. Este va hacia allá y este va hacia la derecha. Un observador situado en cualquiera de los dos vehículos observa que el otro se desplaza con una velocidad de 160 kilómetros por hora. Supongamos acá tenemos un observador. Entonces esta persona observa que este vehículo se acerca a una velocidad, si este es A y este es B, entonces la velocidad entre A y B es 160 kilómetros por hora. Cualquiera, el que lo vea, esté en A o esté en B. Mire que los dos vehículos van en sentido contrario. Entonces ahí las dos velocidades se suman, porque es V sub AB es igual a V sub A menos V sub B, pero V sub B va en sentido contrario, entonces es negativa. Entonces ahí es donde queda el 160. Bien, entonces cuando los vehículos los cuerpos van en direcciones contrarias o en sentido contrario, la velocidad relativa es la suma de los dos. Supongamos que hay un cuerpo que se desplaza, un auto, a 75 kilómetros por hora y que es sobrepasado por otro que va a 90. Entonces, si este es A y este es B, entonces la velocidad relativa de A con respecto a B es 90 kilómetros por hora menos 75 kilómetros por hora. Entonces, cuando los dos cuerpos van en la misma dirección, los dos van hacia la derecha, las velocidades se restan. Entonces, la velocidad relativa de un observador en el auto A va a ser de 15 kilómetros con respecto al otro auto, 15 kilómetros por hora. Entonces, cuando los cuerpos van en la misma dirección, la velocidad relativa es la resta de los dos cuerpos. Esa es la definición de velocidad relativa. Ahora vamos a ver lo que es la velocidad relativa en una dimensión. Vamos a mirar la velocidad relativa en una dimensión. Dice, la velocidad de un objeto es relativa para el observador que hace la medición. Entonces, la velocidad depende del que la esté midiendo. Consideremos un pasajero que camina hacia la parte de adelante de un vagón de un tren en movimiento. Los pasajeros sentados ven que el pasajero se mueve con una velocidad de 1.5 metros por segundo. Entonces los que están sentados en el vagón, como si viéramos en el metro de Medellín, hay una persona que está caminando hacia adelante buscando espacio. Y los pasajeros que están sentados ven que esa persona se mueve a 1.5 metros por segundo. Con respecto a ellos, un observador parado en tierra, hay alguien que está en la calle, parado en tierra, ve que el vagón se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo, el que está en tierra. ¿Cierto? Entonces hay alguien parado viendo pasar el tren. Entonces ve que el tren se está moviendo a una velocidad de 10 metros por segundo
y ve que el pasajero se mueve con una velocidad de 11.5 metros por segundo. Entonces mira lo que está haciendo, lo que observa el que está en tierra, el observador de tierra. Ve a la persona que está caminando, la ve con la velocidad del vagón más la velocidad de la persona, 11.5 metros por segundo. Vamos a asignar a cada velocidad dos subíndices. El primero hace referencia al cuerpo y el segundo al marco de referencia de la velocidad. El segundo subíndice me indica con respecto a que estamos midiendo esa velocidad, el marco de referencia. Entonces la primera velocidad que vamos a ubicar es la velocidad que vamos a llamar V sub PV, velocidad del pasajero respecto al vagón. Esa es de 1.5 metros por segundo. Esa es la primera velocidad. Ahí tenemos las otras velocidades. V sub VT es la velocidad del vagón con respecto a tierra. Esa es la velocidad medida, la velocidad del vagón medida por el observador que está en la tierra. Y V sub PT es la velocidad del pasajero con respecto a tierra. Esta es la del vagón con respecto a tierra, esta es la del pasajero con respecto a tierra. Esa es la que mide el observador que está en tierra y es de 11.5 metros por segundo. Acá tenemos el pasajero que está caminando a 1.5 metros por segundo. El vagón va a 10 metros por segundo. Acá hay un observador. Hay una persona que está mirando el tren. Entonces, la velocidad del pasajero con respecto a tierra, la velocidad de este con respecto a este es igual a la velocidad del pasajero con respecto al vagón, más la velocidad del vagón con respecto a tierra. Entonces, miren muchachos, el primer subíndice de la velocidad relativa es el primer subíndice de la suma. Y el segundo subíndice de la velocidad relativa es el último subíndice de la suma. Y mire que estos dos subíndices deben ser iguales. ¿Cierto? Entonces mira acá, V sub PV más V sub VT. Como termina este, debe empezar el otro. Entonces ahí es donde aparece. La velocidad del pasajero con respecto al vagón, 1.5 metros por segundo. Más la velocidad del vagón con respecto a tierra, 10 metros por segundo. Y ahí aparece que es 11.5 metros por segundo la velocidad del pasajero con respecto a tierra. Así estamos midiendo, así se determina la velocidad relativa en una dimensión. Miren que es una suma vectorial, estos son vectores, los dos van hacia la derecha, miren. Entonces, como los dos van hacia la derecha, el observador hace la suma, observa la suma. Entonces, es una suma vectorial. ¿Cierto? Entonces sería la velocidad del vagón y la velocidad del pasajero. Y ahí nos da la velocidad del pasajero con respecto a tierra. Entonces este vector de abajo, este vector de acá, es la suma vectorial de este más este. ¿Cierto? Son vectores que van en el mismo sentido. Entonces recuerden, cuando los vectores van en el mismo sentido, simplemente realizamos una suma algebraica. Entonces, la velocidad relativa es la suma de dos vectores, en este caso. El vector velocidad del pasajero y el vector velocidad del tren con respecto a tierra. Míralo acá. Entonces, siempre va a ser una suma vectorial. Si el pasajero
se hubiera movido hacia atrás, ¿cierto? Mire que aquí en el primero estamos mirando, diciendo que el pasajero se mueve en la misma dirección del vagón. En el segundo estamos diciendo que se mueve hacia atrás. Entonces, como se mueve hacia atrás, la velocidad del pasajero con respecto al vagón es menos 1.5 metros por segundo. Mire que va en sentido contrario a la del vagón. Acuérdense que estamos sumando vectores. Entonces el vagón va hacia allá, el pasajero viene hacia acá. 1.5 metros por segundo. Y este es 10. Entonces el observador que está acá dice la velocidad del pasajero con respecto a tierra, o vista por este, va a ser la velocidad del pasajero con respecto al vagón más la velocidad del vagón con respecto a tierra. O sea, menos 1.5 metros por segundo más 10 metros por segundo. Y eso sería 8.5 metros por segundo. Entonces, miren que también es una suma vectorial. En este caso hay una resta. Esta es la velocidad del vagón y acá está la velocidad del pasajero, medida del vagón. Entonces la resultante va a ser la resta de las dos. Entonces otra vez es una suma vectorial, en este caso es una resta. Ya muchachos, miren que aquí las dos vectores van en la misma dirección, en el mismo sentido, se suman. Aquí uno va hacia la derecha, otro hacia la izquierda, se restan. Es una suma vectorial. Entonces la velocidad relativa en una dimensión es una suma vectorial de dos vectores. Entonces la velocidad relativa en dos dimensiones. Consideremos una lancha que quiere cruzar un río de una orilla a otra. Entonces tenemos la orilla y acá tenemos el río. La lancha quiere cruzar el río esa es la velocidad de la lancha con respecto al agua. Pero resulta que el río tiene una corriente. La corriente del río hacia la derecha es la velocidad del agua con respecto a la orilla. Como la lancha quiere arrancar directamente de una orilla a la otra, pero la corriente la desvía. Y esta sería la velocidad. Esta sería la velocidad de la lancha con respecto a la orilla. Entonces, la lancha con respecto al agua estaría moviendo en esta dirección. Pero una persona ubicada aquí en la orilla estaría viendo que la lancha está moviendo en esta dirección, debido a la acción de la corriente del río. Entonces, ¿qué decimos ahí? Que la velocidad de la lancha con respecto a la orilla es igual a la velocidad de la lancha. Acuérdense que primero tiene que arrancar con la L con respecto al agua, más la velocidad, y hay que arrancar con la A del agua y termina con la O con respecto a la orilla. Entonces, muchachos, siempre arrancamos con la primera y terminamos con la última. Y las dos de la mitad deben ser las mismas. Entonces, la velocidad de la lancha con respecto a la orilla es igual a la velocidad de la lancha con respecto al agua más la velocidad de la lancha, que esto es un vector, mírenlo. Este vector más este vector es el método gráfico. Entonces ahí tenemos la velocidad relativa en dos dimensiones. Muchachos, siempre debe coincidir el orden de los subíndices. Listo, empezamos con el primero y terminamos con el segundo. Empezamos con el primero y terminamos con el segundo. Y los dos de la mitad deben ser los mismos. Entonces así se maneja la velocidad relativa en dos dimensiones. Entonces ya estamos definiendo las velocidades. V sub LO
velocidad de la lancha con respecto a la orilla, lancha y orilla. Velocidad de su velocidad del agua, que es el cuerpo con respecto a la orilla. Y de su LA es la velocidad de la lancha con respecto al agua. Entonces ahí estamos definiendo las tres velocidades. Vamos a hacer un ejemplo. Ahí tenemos el primer ejemplo, muchachos. Entonces dice, un yate es capaz de desplazarse a 12 kilómetros por hora con respecto al agua. El capitán desea llegar a un punto que se encuentra a 3 kilómetros directamente a través del río, con respecto a la posición del yate. El agua fluye con una rapidez de 4 kilómetros por hora. Y nos preguntan, ¿a qué ángulo medido corriente arriba y medido con respecto a la línea, perdón, acá, con respecto a la línea perpendicular que atraviesa el río? Entonces el ángulo se va a medir corriente arriba y se mide respecto a la línea perpendicular que atraviesa el río. Entonces, ¿a qué ángulo debe orientar el yate el capitán para llegar a su destino? B, ¿en cuánto tiempo llega el yate al punto deseado? Entonces ya tenemos esto. Esta es una orilla. Esta es la otra orilla. Acá está la velocidad del río, la corriente. Esa es la corriente. Entonces hay un yate que quiere atravesar, de la velocidad de la corriente es hacia allá. El agua se está moviendo hacia la derecha. Tenemos un yate que quiere atravesar el río, pero él quiere llegar hasta el punto que se encuentra a 3 kilómetros. ¿Cierto? Veo que llegar a un punto que se encuentra a 3 kilómetros directamente, o sea, directo, a través del río con respecto a la posición del yate. O sea, el yate está acá y el punto queda directamente al frente del yate, ¿cierto? Pero el yate no se puede ir en esta dirección, porque si se va en esta dirección la corriente del río lo arrastra y terminaría por acá. Entonces, lo que le preguntan ¿a qué ángulo medido corriente arriba? Hacia allá es corriente abajo, corriente arriba es hacia acá. Entonces el yate lo tiene que dirigir en este sentido para poder que la corriente se lo lleve y termine en este punto, ¿cierto? Entonces, porque si el yate arranca acá directamente, la corriente lo va a llevar y va a terminar en otra parte. Entonces nos preguntan qué ángulo debemos colocar acá para ubicar el yate de tal forma que la corriente al llevárselo lo deje en el punto donde él quiere estar. Entonces vamos a definir velocidades. Esta es la velocidad del agua con respecto a la orilla. Esta es la velocidad del yate con respecto a la orilla. Y esta es la velocidad del yate con respecto al agua. Miremos. Mira acá. Muchachos, nos quieren hacer este ángulo. Entonces, para poder que el yate termine acá en ese puntico que es donde necesita terminar, aquí son 3 kilómetros. Entonces, el capitán debe girar el yate a un ángulo determinado, de tal forma que al irse desplazando, la corriente lo vaya llevando y termine en el punto donde él quiere terminar. Entonces, esta es la velocidad del agua con respecto a la orilla. Esta es la velocidad del yate con respecto a la orilla y esta es la velocidad del yate con respecto al agua. ¿Cierto? Él tiene que tirar
el yate hacia este lado para que el agua lo arrastre y pueda terminar en el punto donde él quiere terminar. Entonces miren que ahí tenemos tres vectores. Vamos a borrar, muchachos. Muchachos, entonces miren lo que dice acá. El yate puede desplazarse a 12 kilómetros con hora con respecto al agua. Entonces la velocidad del yate con respecto al agua es 12 kilómetros por hora. Dice, y el río, el agua fluye con una rapidez de 4 kilómetros por hora, entonces la velocidad del agua con respecto a la orilla es 4 kilómetros por hora. Entonces este de acá es 12 kilómetros por hora y este es 4 kilómetros por hora. Nos piden hallar este ángulo, lo vamos a llamar teta, pongámosle teta, ¿sí? Vamos a hallar el ángulo teta. Muchachos, miren que ahí tenemos un triángulo, pero voy a borrar ahora sí. Listo, muchachos, entonces vamos a trabajar con este triángulo. Vamos a ubicar el seno del ángulo, seno de teta. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Es igual, el cateto opuesto es 4 y la hipotenusa es 12. Entonces teta es seno a la menos 1 de 4 sobre 12, o sea, de un tercio. Es teta 19.5 grados. Entonces el yate se debe ubicar, se debe ubicar a 19.5 grados de la línea perpendicular. Entonces aquí serían 19.5 grados. En esa dirección se debe tirar el yate, ¿sí? Bueno, en esta dirección debemos tirar el yate para que la corriente lo lleve y lo deje en este punto. Entonces es el ángulo, 19.5 grados. Miren que solamente resolvería el triángulo, aplicar la función trigonométrica del seno y de ahí encontrar el ángulo. Esa es la parte A. En la parte B nos piden el tiempo que demora el yate para ir de una orilla a la otra. Entonces, para hallar ese tiempo, vamos a usar una fórmula de movimiento rectilíneo. Como es un movimiento uniforme, entonces vamos a usar la fórmula de distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces, para hallar el tiempo que nos piden, vamos a utilizar esta fórmula. Distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces, tiempo es distancia sobre velocidad. Ojo, esa velocidad que vamos a utilizar ahí en esa fórmula no es esta velocidad, ¿cierto? No es la velocidad de la lancha para atravesar el río, o sea, esta, ¿cierto? Es la componente de esta velocidad que es perpendicular a la corriente. ¿Cierto? Esa es la velocidad que me dice qué tan rápido se está moviendo la lancha esta. Esa velocidad, ¿cierto? Porque aquí en esta ya está incluida, vamos a tratar de incluir la del agua, ¿cierto? Entonces acá, para hallar ese tiempo, vamos a utilizar esta velocidad, ¿cierto? Entonces decimos que T es igual a X sobre su YO. Entonces, para poder encontrar ese tiempo, vamos a encontrar V sub YO. Miren que V sub YO es el adyacente a esta velocidad. Entonces, V sub YO es igual a V sub YA por el coseno de teta. O sea que es igual a 12 kilómetros por hora por el coseno de 19.5 grados. Vamos a hacer las operaciones. 11.31. Entonces, esa es la componente de la velocidad del yate que es paralela al ancho del río y es la que me determina realmente qué tan rápido se está moviendo el yate.
Entonces por eso era la que vamos a utilizar. Ahora seguimos acá. Entonces tiempo es igual a 3 kilómetros, que es el ancho del río, dividido 11.31 kilómetros por hora. Entonces T es igual a 0,265 horas. Entonces, ese es el tiempo que demora el yate en llegar al punto deseado en la orilla opuesta. Entonces así se trabaja la velocidad relativa en dos dimensiones. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces tenemos el segundo ejemplo, muchachos. Un avión cuya rapidez en el aire es 600 kilómetros por hora va a volar en una línea recta a 30 grados al norte del este, pero sopla un viento constante de 100 kilómetros por hora desde el norte. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la velocidad del avión medida por un observador en tierra? ¿En qué dirección debe poner proa el avión? Entonces esto, miren, vamos a hacer una gráfica. Entonces, muchachos, el avión necesita moverse sobre esta línea recta. 35 grados al norte del este. Pero hay un viento que sopla desde el norte, a lo que dice. Pero sopla un viento constante de 100 kilómetros desde el norte. Pero que hay un viento que está soplando hacia abajo. Entonces, acaba el avión. Entonces, acaba el avión. El avión quiere moverse por esta línea. Pero si el piloto enruta la proa por esta línea, el viento lo tira hacia abajo y no terminaría ahí, sino que lo terminaría por acá en otro punto. Entonces no estaría moviendo a lo largo de la línea. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Bueno, listo, entonces para que el avión se pueda mover sobre esta línea, lo debemos enrutar en otra dirección, ¿cierto? Entonces el avión debería estar enrutado en esta dirección. Para que con el efecto del viento, el avión sí se pueda mover en esa línea recta. Entonces, el avión se va a desplazar a lo largo de esta línea, pero hay un viento que está soplando hacia abajo. Entonces ese viento hace que el avión se desplace hacia abajo, hacia el sur. Entonces, para que el avión se pueda ir a lo largo de esta línea, se debe enrutar la proa más arriba, para que el efecto del viento haga que el avión sí se pueda ir sobre esa línea recta. Entonces, esta es la velocidad. Vamos a darle nombres a esas velocidades. Esta es la velocidad del viento con respecto a tierra. Esta es la velocidad del avión con respecto al viento. Ahí dice, ¿sí? Va a volar en una línea recta a 35 grados al norte del este. Y esta va a ser la velocidad del avión con respecto a tierra. ¿Listo? Entonces un observador que esté aquí en tierra, un observador acá en tierra, va a estar mirando que el avión, esta va a ser la velocidad del avión vista desde tierra, versus a t. Entonces, vamos a la velocidad relativa en el plano. Entonces decimos que la velocidad del avión con respecto a tierra es igual a la velocidad del avión con respecto al viento más la velocidad del viento con respecto a tierra. ¿Cierto? Velocidad del avión con respecto al viento más la velocidad del viento con respecto a tierra. Nos están viendo el versus a t. Entonces, miren, este ángulo de acá es 35 grados. ¿Cierto? Alternos internos. Entonces, todo este ángulo de acá, todo este ángulo va a ser 125 grados. ¿Cierto? Los 35 más los 90. Este es 35. Entonces, 35 más 90 son 125 grados. Entonces, conocemos la velocidad del avión con respecto al viento, que es 600 kilómetros por hora. Entonces, versus AB es 600 kilómetros por hora. Conocemos la velocidad del viento con respecto a tierra.
100 kilómetros por hora. Entonces estos dos no se pueden sumar acá porque son vectores, estamos en una suma vectorial. Entonces, vamos a encontrar la magnitud de esta velocidad, B sub a t. ¿Cómo? Vamos a usar la ley del coseno para encontrar esa velocidad. Vamos a resolver el triángulo usando la ley del coseno. Entonces decimos que B sub a t al cuadrado es igual a B sub a b al cuadrado más B sub bt al cuadrado menos 2 veces B sub ab por B sub bt por el coseno de 125 grados, que es el ángulo que se opone a la que estamos encontrando. Entonces B sub at es la raíz de B sub ab 600 al cuadrado más 100 al cuadrado menos 2 veces por 600 por 100 por el coseno de 125. Ahí estaríamos encontrando la velocidad del avión con respecto a tierra. Vamos a hacer las operaciones. 662.44 kilómetros por hora. Esa es la velocidad del avión con respecto a tierra. Muchachos, esa es la parte A. En el B nos dicen entonces en qué dirección se debe ubicar el piloto la proa del avión para que se pueda mover sobre esa línea recta. Entonces nos están pidiendo realmente todo este ángulo, desde acá hasta acá. Yo sé que este pedacito, que este acá es 35, necesito este otro. Vamos a llamarlo alfa. Vamos a llamarlo alfa por la ley del seno. Entonces, seno de alfa es al opuesto a alfa, que es B sub bt, como seno de 125, esta que es B sub at, esta es B sub at, esa B sub at. Entonces de ahí vamos a despegar seno de alfa. Entonces seno de alfa es igual a B sub bt, pasa a multiplicar por seno de 125 dividido B sub at. Es igual B sub bt es 100 por seno de 125 dividido 662.44. Y ahí encontramos el seno de alfa y después sacamos el seno inverso para encontrar el ángulo. Entonces me da 0.1236. Entonces alfa es 0 a la menos 1 de 0.1236. Y eso nos da 7.2 grados. Entonces la dirección de la proa es 35 más 7.2, 42.2 grados. ¿Cierto? La dirección sería todo este ángulo, desde acá hasta el B sub at, alfa más 35. Entonces eso es lo correspondiente a velocidad relativa. Ya en el próximo video vamos a ver lo que es movimiento semiparabólico y parabólico.